Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Hoy vamos a hablar de un tema que como les digo, es uno de los principios fundamentales del cristianismo, de nuestra fe cristiana, y voy a decirlo así, de nuestra fe cristiana evangélica. Y quiero que me acompañe hoy en este tema, y vamos a hablar de esto. Es por gracia. Así, sencillamente, es por gracia. Y tomamos aquí un fragmento de la palabra del Señor que dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero quiero que me acompañe por favor a la escritura en Efesios capítulo 2. Y vamos a leer una porción aquí de 10 versículos. Vamos a leer del 1 al 10 en la Nueva Traducción Viviente. Quiero que me acompañe aquí por favor en la lectura. Está en su pantalla también. Y vamos a leer la palabra del Señor. Dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y que el Señor añada bendición a esta palabra. Y mire, yo no sé si usted se goza leer estos versículos y cómo lo presenta esta versión. La verdad es que es algo que llena nuestro corazón de alegría y de gozo de ver lo que Dios ha hecho en nosotros. Y vamos a ir meditando acerca de este pasaje que encierra un concepto que para nosotros es fundamental, y es el tema de la salvación. Cuando la Biblia habla de salvación, y en este pasaje nosotros podemos entenderlo, y bueno, y en todas las versiones, la versión Reina Valera habla específicamente que por gracia somos salvos. Pero cuando habla de esta salvación que menciona el pasaje, que menciona la Biblia, pues esta palabra, solo como recordatorio, es una palabra que tanto en el hebreo del Antiguo Testamento como en el griego que está en el Nuevo Testamento significan salud, significa liberación, significa rescate y significa también seguridad. Es la bendición de Dios sobre nosotros. Y dice el apóstol Pablo aquí que nosotros hemos recibido tanta gracia y tanto favor de Dios, y no ha sido porque nosotros lo merezcamos, sino ha sido simplemente porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado todas estas cosas que nosotros en ningún momento merecíamos. Pero Dios quiso manifestarlas y quiso regalárselas a cada uno de nosotros, los que hemos alcanzado la salvación. Y está al alcance de todos aquellos que aún no han confesado a Jesucristo como Señor, pero está al alcance de su mano solo de poder decir: yo quiero recibirlo, yo creo en Jesús, y va a poder recibir toda esta bendición que el Señor derramó y tiene para cada uno de nosotros. Así que el término de la salvación, el tema de la salvación, es algo tan importante para nosotros.
Y debemos conocerlo de una manera clara, de verdad. Mientras más conozcamos nosotros acerca de la salvación y lo que hemos recibido por la gracia de Dios, más vamos a poder disfrutar de esos beneficios de Dios. Si nosotros no los conocemos, no los podemos disfrutar. Vamos a estar pensando muchas veces tal vez que estamos en condenación. Podemos alguna vez pensar que no somos dignos. Y la verdad es que en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios méritos, realmente no somos dignos. Pero el Señor nos ha levantado y nos ha limpiado para que podamos estar hoy en la presencia del Señor y acercarnos a Él. Ahora que estábamos en el tiempo de la adoración, el Señor ponía algo en mi corazón. No sé para quién o tal vez para mí. Pero me ponía el Señor que muchas veces hay personas que hablando de la dignidad, nosotros podemos decir, yo no me siento digno. Pero el Señor ponía en mi corazón que muchas veces las personas califican a otros, le ponen el título y dicen, este es digno, este no es digno. Las personas hacemos esto. Este es digno o este no es digno. Pero el Señor me decía, lo más importante es a quién he llamado yo digno. Porque muchas veces son contrarios. Muchas veces a las personas que nosotros decimos que son dignas, delante del Señor no lo son. Y muchas veces para las personas que para nosotros no son dignas, para Dios sí, porque Dios las ha limpiado. Y Dios ha tratado con esas personas. Y ese solo es un paréntesis. Pero Dios está tratando con nosotros y Dios nos habla constantemente de esto. Y nosotros hemos alcanzado esta salvación, no por mérito propio, sino por la gracia de Dios. Y mire, la salvación es ese concepto que encierra a todos aquellos que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Es decir, todas las personas que pueden estar seguras de su salvación, que han alcanzado salvación por la fe en Jesucristo, automáticamente pasan a formar parte del cuerpo de Cristo. Y voy a decirlo también, y hay muchas personas que tal vez asisten a una iglesia, hay muchas personas que tal vez profesan una religión, pero si no tienen a Cristo en su corazón, mire, perdón, no es parte de la iglesia porque no ha alcanzado salvación. La salvación es esa característica que tiene cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo Jesús y ahora somos parte de su cuerpo. Y eso es solamente por la gracia de Dios nuevamente. Así que cuando nosotros pensamos en la salvación, no debemos verlo como algo así nada más, sino debemos realmente ir conociendo un poco más acerca de este término y un poco más acerca de todas las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo Jesús cuando alcanzamos la salvación. Yo quiero compartir con ustedes algunos principios con respecto a la salvación. Quiero que me apoyen ahí en proyecciones con la siguiente diapositiva. Algunos principios que nosotros debemos tener presentes con respecto a la salvación por gracia. En primer lugar, no hay obra humana que pueda comprar la salvación. Y ese es un principio que nosotros debemos entender y debemos asimilar y debemos vivir por este principio. Y es que fíjense que es muy fácil para nosotros los cristianos evangélicos mirar hacia otro lado, porque nosotros podemos decir muchas veces y podemos ver hacia otras religiones tal vez y decir, ellos dicen que la salvación es por obras, que tienen que hacer obras para alcanzar salvación. Pero fíjense que muchas veces creo yo que hay muchos cristianos, lamentablemente cristianos, que entraron al evangelio por la fe, creyendo en su salvación en Cristo Jesús, creyendo en la obra de Cristo Jesús, y de pronto cambiaron y de pronto empiezan a pensar y a sentir que bueno, sí, o sea, sí es por gracia, ¿verdad? Y sí es algo que yo no podía hacer, pero como que en el fondo empezamos a pensar que sí podemos hacer algo para alcanzar salvación o para mantenernos en el camino de la salvación. Y entonces hay muchas personas, por ejemplo, que empiezan a decir, yo voy a, ¿qué hago para agradar al Señor y para estar seguro de que estoy delante del Señor, que estoy bien delante del Señor? Ya sé lo que voy a hacer, voy a empezar a ofrendar. Y mire, tristemente en las iglesias evangélicas, muchas personas han caído en esto y lamentablemente ha habido muchos predicadores también que se han prestado a esto, a decirle, mire, presente una ofrenda.
Dé una ofrenda y cuando usted dé la ofrenda, sus familiares se van a salvar. ¿Cómo así? Y eso no tiene nada que ver con la gracia de Dios, porque la salvación es por gracia. Pero hay muchas personas que predican esto y lo triste es que hay muchas personas que lo creen. Y entonces cambiamos el sentido de las cosas. Personas que piensan que porque están dando ofrendas, están ofrendando y están dando ayuda al necesitado, y entonces es así como va a alcanzar esa salvación, y es así como se va a mantener en el camino del Señor. Pero sabe que nosotros debemos hacer esas cosas. Sí debemos sembrar y sí debemos ofrendar. Eso es algo que nosotros tenemos como privilegio delante del Señor. Usted sabe que cuando nosotros venimos y presentamos ofrenda delante del Señor, al Señor le agrada. Dice la palabra que Él ama al dador alegre. O sea, es algo que tenemos que hacer, pero oiga bien, no es para alcanzar salvación. No es para mantenernos en la salvación. No es para asegurar nuestra salvación que nosotros damos ofrendas. ¿Sabe por qué damos nosotros ofrendas? Porque queremos agradecerle al Señor, porque queremos honrar al Señor, porque queremos agradar al Señor. ¿Sabe por qué queremos agradarlo? Por lo que Él ya hizo por nosotros. Por eso es que nosotros hacemos todas estas cosas. Debemos entonces presentar ofrendas. Claro que sí, podemos hacerlo, y podemos hacerlo con un corazón agradecido, y debemos hacerlo siempre de esa manera. Pero oiga bien, eso no significa que estamos guardando nuestra salvación. No es por ayudar a los necesitados. Mire, Proverbios 19:17 dice que el que da al pobre, a Dios le presta. ¿Sabe que nosotros como cristianos debemos ayudar al necesitado también? Cuando estén nuestras posibilidades, debemos hacerlo. Pero otra vez, no con eso estamos haciendo puntos para nuestra salvación. Debemos hacerlo porque en nosotros está el amor de Dios, y nosotros podemos compartir de ese amor de Dios con aquel que está necesitado. Es por eso que nosotros debemos dar ayuda. Mire, muchas personas dicen, ¿qué hago para mantenerme en el camino del Señor? Lo que tengo que hacer es servir, ¿verdad? Y tristemente hay personas en las iglesias, en muchas iglesias, en todo el mundo, creo yo, que su única relación con Dios es a través del servicio que prestan. Y miren, ese es un error que nosotros cometemos los cristianos muchas veces. Nosotros no podemos pensar que como estamos sirviendo constantemente y vamos fielmente a las reuniones del ministerio, el ministerio que usted quiera, el ministerio de alabanza, ministerio de servicio, ministerio de niños, y las personas ahí sirviendo todo el tiempo. Pero ¿será que eso es lo que garantiza que una persona está bien con el Señor y que si Cristo viene se va a ir con el Señor? ¿Será que ese servicio constante que está prestando es garantía? Claro que no. ¿Sabe que nosotros debemos servir al Señor? ¿Y sabe por qué debemos servir al Señor? Yo se lo voy a decir así en estas palabras. Nosotros no debemos servir al Señor para ganar salvación. ¿Sabe por qué debemos servir al Señor? Porque Él nos dio ejemplo de servicio. Él vino a servir, y Él mismo lo dijo: yo vine a dar mi vida y vine a servir. Y porque nosotros amamos al Señor y queremos imitarlo a Él, es que nosotros servimos, porque ahora le conocemos a un Señor que nos dijo: ustedes deben servir. Entonces seguimos el ejemplo de Cristo y por eso servimos. Servimos nosotros a nuestros hermanos. ¿Sabe por qué? Porque estamos sirviendo a aquellas personas a las que Dios ama. Por eso es que nosotros lo hacemos, no para alcanzar salvación. Iglesia Cristiana Evangélica, bueno, en general, ¿verdad? No solo Palabra en Acción. Toda la Iglesia Cristiana Evangélica debe entender esto. Debemos entender esto. Nosotros no servimos para alcanzar salvación o para guardar nuestra salvación, para garantizar nuestra salvación. No servimos para eso. Servimos porque hemos sido alcanzados y el Señor dio su vida por nosotros. Por eso es que nosotros servimos. Todos nosotros servimos, los que servimos a Cristo debemos tener claro en nuestro corazón esto. ¿Por qué servimos? Servimos porque le amamos. Mire, nosotros no alcanzamos salvación a través de sacrificios. Muchas veces, aún dentro de la Iglesia Cristiana Evangélica, otra vez, y estoy hablando con mis hermanos, esto es para todos nosotros.
Muchas veces podemos pensar que los sacrificios que nosotros hacemos como disciplinas espirituales son esas las que van a garantizar que nosotros estemos en el camino correcto, ¿verdad? Pero ¿sabe usted que la oración, la oración, pues sí puede ser un sacrificio en el sentido de que nosotros tenemos que doblegar nuestra carne, tenemos que dominar a nuestra carne, tenemos que quitarle ciertos gustos a nuestra carne para orar. Pero sabe que lo que el Señor ve realmente no es que nosotros estamos haciendo como una penitencia, ¿verdad? Una penitencia de oración. Y entonces yo tengo que levantarme a orar en lo más frío, ¿verdad? Cuando haya mucho frío, irme al patio a orar, y mientras más frío, más me va a escuchar el Señor. No. ¿Sabe por qué nosotros necesitamos orar? Porque es bueno para nosotros. Es una necesidad para nuestro espíritu. Es una necesidad para nuestra alma. El orar y el tener comunión con Dios. Nosotros nos beneficiamos cuando oramos. Nosotros crecemos cuando oramos. Somos fortalecidos cuando oramos. Somos nosotros los beneficiados, los primeros beneficiados cuando oramos. No es para alcanzar salvación, no es porque estoy haciendo un sacrificio. Mire, el ayuno muchas personas lo ven como una forma de decirle al Señor: Señor, estoy sacrificándome, estoy presentando un ayuno para que tú me respondas, para que tú me guardes, para que tú me libres. Y a veces podemos pensar que nosotros a través del ayuno es que vamos a lograr el favor de Dios. Mire, el favor de Dios ya lo tenemos. ¿Sabe por qué necesitamos ayunar? Porque necesitamos demostrarle a nuestra carne, debemos someter a nuestra carne y someterla nada más, y entender que lo más importante para nosotros no es nuestro cuerpo físico, sino es el alimento espiritual, es la comunión que podemos tener con el Señor. Por eso tenemos que ayunar, pero no es eso lo que garantiza nuestra salvación. Esos son elementos que necesitamos para nuestra vida cristiana y necesitamos practicarla. Necesitamos practicar todo esto. Mire, Hebreos 13:15 nos habla acerca de que tenemos que presentar sacrificios de alabanza delante del Señor. Sacrificios de alabanza. ¿Pero qué es ese sacrificio? Dice, es una ofrenda de labios que confiesa su nombre. Es el fruto de lo que hay en nuestro corazón, y eso es lo que nosotros presentamos delante del Señor. Y tenemos que alabar a Dios en todo tiempo, claro que sí. Y si tenemos problemas, ¿podemos alabar al Señor? Sí podemos y debemos alabar al Señor. Y si la situación está muy difícil, ¿podemos alabar al Señor? Podemos hacerlo y debemos hacerlo. En todo tiempo debemos alabar al Señor. Y muchas veces realmente es un sacrificio, pero es un sacrificio porque es un sacrificio para nuestra carne, para nuestra mente. Pero eso realmente es algo que nos va a beneficiar a nosotros. Mire lo que dice esta diapositiva, la que habían puesto mis amados hermanos. Todo lo que hacemos es por gratitud y para agradar al Señor. Ese debe ser el principio. Si nosotros ofrendamos, debe ser por gratitud y para agradar al Señor. Si nosotros servimos, debe ser por gratitud y para agradar al Señor. Si nosotros hacemos algún sacrificio, tenemos que ir a la iglesia y tenemos que caminar y movilizarnos. ¿Sabe por qué tenemos que hacerlo? Por gratitud y para agradar al Señor. Esa es la razón por la que nosotros hacemos todas estas cosas. No debemos olvidarlo nunca, porque ya alcanzamos salvación. El Señor nos ha bendecido a todos nosotros. Amén. Ese es el primer principio, que todo lo hacemos por gratitud. Segundo, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. La salvación, oiga bien, produce un cambio de vida. Esa gracia que el Señor nos ha regalado y esa salvación que alcanzamos nosotros por la gracia del Señor produce un cambio de vida en cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor que los que están en Cristo somos, los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas, y una nueva criatura manifiesta cosas nuevas. Esa es la característica de una nueva criatura. Y mire lo que dice, bueno, solo recordando un poco el pasaje que leímos al principio, Efesios 2:1. Aquí está. Antes dice: ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Pero yo subrayo la palabra antes, porque si hay un antes, hay un después. Si hay un antes,
hay un después. Y dice, antes ustedes estaban muertos. Nosotros estábamos muertos. Antes estábamos muertos a causa de la desobediencia y del pecado. Esa era nuestra condición. Pero ahora hay una condición diferente para nosotros, los que hemos alcanzado salvación. Y la salvación produce eso en nosotros. Produce cambio de vida, un cambio de vida. Por eso se le llama nuevo nacimiento. Porque cuando nosotros venimos a Cristo y alcanzamos esa salvación, nosotros somos hechos nuevas criaturas y dejamos de ser lo que era antes y ahora venimos a hacer algo nuevo en Cristo Jesús. Y mire, esos cambios en nosotros deben ser visibles. Así que no debemos confundir el término, no debemos confundirlo. Como todo es espiritual y como es por gracia, ¿verdad? Entonces no importa, ¿verdad? Se sigue viendo igual, sigo hablando igual, sigo pensando igual. No, en nosotros la salvación produce un cambio. Debe haber un cambio en nosotros. Y mire, hay cosas que debe cambiar en el corazón de alguien que ha sido salvado por el Señor, que ha encontrado esa gracia. En primer lugar, oiga bien esto: queda atrás la tristeza, queda atrás la amargura, queda atrás la queja, todo aquello negativo que había en nosotros, todo aquello que nos destruía, todo aquello que nos limitaba, todo aquello que nos hacía sentir mal, todo aquello que no nos permitía avanzar. Todo eso debió quedar atrás. Alguien que sabe que ha sido salvado ya no puede vivir con esa conducta en su corazón, que trayendo a su memoria aquellas cosas que le hicieron en el pasado, la amargura que pudo experimentar, las cosas que no pudo hacer. Una persona que ha alcanzado salvación por la gracia de Dios ya no puede estar pensando de esa manera. Debe cambiar su manera de pensar y debe, en lugar de recordar todas esas cosas, ¿sabe qué debe hacer? Una persona que ha sido salva y que quiere cambiar esa manera de pensar. Yo no sé cuántos de nosotros tal vez estamos constantemente pensando en aquellas cosas que nos lastimaron en el pasado, que nos hirieron, y a veces nosotros mismos las tomamos y decimos, sí, pero es que lo que dijeron de mí, o tal vez sí tenían razón con lo que dijeron. Pero mire lo que dice esta siguiente diapositiva. El antídoto para esas emociones negativas, ¿sabe cuál es? Recordar los beneficios que hemos recibido en Cristo Jesús, que los recibimos por gracia. Entonces cuando vienen los pensamientos a decirnos de que nadie te quiere, que te despreciaron, que te cambiaron, que te abandonaron, nosotros debemos recordar los beneficios que hemos recibido en Cristo Jesús. Esos beneficios que incluyen ese perdón de Dios, donde nosotros podemos decir, sí, tal vez sí, cometí muchos errores en el pasado y seguramente así fue, pero todos los errores han sido perdonados y Dios me ha limpiado y todo eso quedó atrás. Y yo ya no puedo estar viendo hacia atrás y viendo esas cosas, sino sencillamente tengo que ver hacia adelante. Y recordemos lo que decía el salmista en el Salmo 103. Dice el salmista, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él se tiene que hablar a sí mismo, y muchas veces los salvos tenemos que hacer eso, recordarnos a nosotros mismos los beneficios que hemos recibido de parte del Señor. Porque mire, yo estoy seguro que constantemente viene el enemigo a tratar de recordarnos aquellas cosas malas, aquellas cosas negativas, aquellas cosas destructivas. Y el diablo va a querer traerlo a memoria y va a querer que lo recordemos y que le demos vuelta y que meditemos en estas cosas y que nos sintamos cada vez peor y que empecemos a considerarnos como si nada ha cambiado. Pero una cosa le puedo decir a usted: si usted está en Cristo, usted tiene una nueva vida y todas las cosas quedaron atrás, todas esas cosas del pasado ya no son para usted. Debe desecharlas y debe recordar lo que Dios ha hecho en usted. Eso es lo que tenemos que hacer. Mire, cuando nosotros alcanzamos salvación, quiero que vea esta siguiente diapositiva. Si alcanzamos nosotros salvación, podemos vivir confiando en nuestro Salvador. Una persona que ha alcanzado salvación puede vivir con más confianza. Puede vivir con la confianza de que tiene seguridad en el Señor, y el Señor que le salvó es poderoso para sostenerlo. Porque si nos salvó, nos va a seguir sosteniendo. Mire, acompáñeme por favor a Romanos 5, 9 y 10. Dice la palabra del Señor: pues mucho más, estando ya justificados, está hablando a los salvos,
en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Cuándo vamos a entender nosotros que Dios, el que nos salvó y que guardó nuestra vida hasta ese punto donde nosotros pudimos tener ese encuentro con Jesús? Porque usted debe saber que el día que usted se encontró con Jesús, ese día usted estaba respirando, ese día usted tuvo esa oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo guardó, porque Dios le prolongó la vida hasta ese día. Y le pregunto, así, ¿será que después de que el Señor nos guardó cuando estábamos perdidos y por la muerte de su Hijo nos alcanzó y nos llamó, y cuando llegamos a Él se dio la vuelta y nos dejó abandonados? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? Lo que acabamos de leer, pues mucho más dice, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El Señor está con nosotros, y alguien que ha sido salvado y alguien que sabe y tiene la seguridad de su salvación, también puede tener la seguridad de que Dios lo va a guardar y que nunca lo va a abandonar, que siempre va a estar a su lado, siempre lo va a sostener, y siempre que necesite ayuda puede acudir a su presencia y va a recibir la ayuda que necesita del Señor. Eso es algo que solamente alguien que realmente entiende quién es su Salvador puede mantener firme en su corazón. Yo creo que tenemos que mantenerlo en nuestro corazón. Mire, una persona que ha sido salvada se cuida también de no caer otra vez en aquello que lo esclavizó. ¿Por qué las personas terminan en una cárcel? ¿Por qué las personas son perseguidas por la justicia humana? Porque cometieron un delito, porque hicieron algo que no debían hacer, transgredieron la ley humana, y han sufrido el castigo y han estado en la cárcel. Y yo lo he visto muchas veces, en películas lo he visto nada más. Cuando dicen, no, yo ya no quiero volver a la cárcel, y la gente hace lo que sea, y cuando están cometiendo nuevamente un delito, hacen lo que sea porque dicen, yo ya no quiero poner un pie en esa cárcel. Y muchas veces nosotros, los que hemos alcanzado salvación, no tenemos ese cuidado. Empezamos a coquetear con el pecado. Y empezamos a jugar con algún pensamiento por ahí que sabemos que ya no es de nuestra nueva naturaleza, ya no es un pensamiento que corresponda a alguien que ha sido salvado, a alguien que ha alcanzado esa gracia de Dios. Y empezamos a darle, sí, tal vez sí tenga razón, tal vez sí sea cierto en parte, tal vez sí. Y ese tal vez nos puede alejar del Señor. Pero una persona que realmente ha reconocido esa gracia de Dios, que le ha salvado sin merecerlo, pero que le ha dado ese regalo tan grande, va a cuidarse también de no caer en aquello que le esclavizó. Y vamos al tercer principio. Siguiente diapositiva. Una persona salva, oiga bien, necesita relacionarse con el Espíritu Santo, entre muchas otras cosas. Pero esto es algo fundamental para la vida del creyente, para la vida de aquel que ha alcanzado salvación. En primer lugar, pues nosotros no podemos ignorar que ha sido la obra del Espíritu Santo la que nos ha traído hasta aquí, y que ha sido por su Espíritu que nosotros reconocimos al Señor. Como dice la palabra del Señor, solo por el Espíritu de Dios podemos llamar a Jesucristo Señor. Y la obra del Espíritu Santo no terminó ahí, no terminó el día que nosotros confesamos a Jesús como Señor. Ahí el Espíritu Santo sigue obrando en nosotros, sigue ayudándonos para que nosotros podamos caminar ya en esta vida de salvación, donde nosotros ya alcanzamos la salvación en Cristo Jesús. El Espíritu Santo está ahí con nosotros y necesitamos tener esa relación con Él, porque usted sabe que el Espíritu Santo es una persona.
una persona que le habla, una persona que le guía, una persona a la que usted puede escuchar. El Espíritu Santo es alguien con quien usted puede desarrollar una relación personal con el Espíritu Santo. Y necesitamos, todos los que hemos alcanzado salvación, ir creciendo en esta relación con el Espíritu Santo. Y mire, si en algún momento nuestra relación con el Espíritu Santo va menguando, si de pronto alguien puede decir: yo reconozco que ya no tengo la misma relación con el Espíritu Santo, yo reconozco que ya no lo deseo tanto como lo deseaba, yo reconozco que no he tenido esos tiempos de comunión con el Espíritu como los tenía antes. Mire, es tiempo de volverse al Espíritu Santo y reafirmar esa relación con Él, porque le necesitamos en esta vida cristiana. Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Por qué le necesitamos? Mire, el Espíritu Santo, siguiente diapositiva por favor. El Espíritu Santo es quien nos recuerda todas las cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas nos recuerda el Espíritu Santo? ¿Cuáles son las cosas que nos recuerda? Mire, yo creo que a veces, yo les confieso, yo muchas veces también lo he usado en ese sentido. A veces necesito ayuda aquí en lo material, ¿verdad? Necesito encontrar algo que perdí. Espíritu Santo, recuérdame dónde lo dejé. Bueno, puede ser que el Espíritu Santo lo haga, pero ¿sabe cuál es la función del Espíritu Santo? ¿Sabe cuál es el papel del Espíritu Santo? ¿Sabe por qué Jesús le dijo a sus discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya, y cuando Él venga, Él les va a recordar todas las cosas? ¿Sabe qué cosas son? Esas bendiciones de Dios, esas promesas de Dios, esas palabras de Jesús que nosotros necesitamos. Cuando estemos en medio de una tentación, vamos a necesitar escuchar la voz del Espíritu Santo que nos recuerda quién es el que está con nosotros, que nos recuerda quién es el que nos da la fuerza, el que nos recuerda la palabra de Dios. Va a ser el Espíritu Santo el que nos esté recordando constantemente esas promesas de Dios, la palabra de Dios. Necesitamos nosotros recordar esas cosas. A veces somos muy buenos para recordar otras cosas. Somos buenos para recordar nuestro pasado. Somos buenos para recordar amores del antaño. Somos buenos para recordar la vida que llevábamos y hasta suspirar muchas veces por esa vida. A veces somos buenos para recordar los pecados cometidos y nos sentimos mal. Y nos sentimos condenados, indignos, y queremos tirar la toalla. Pero ahí está el Espíritu Santo, que Él no nos está recordando estas cosas. Él lo que nos está recordando constantemente son las promesas del Señor. Y nos recuerda que por su gracia nosotros somos salvos. Que por la gracia de Dios es que estamos en este lugar. No porque nosotros hayamos hecho algo, porque si nosotros lo hubiéramos hecho, ahorita en este tiempo nosotros necesitaríamos seguirlo haciendo y seguirlo haciendo. Y sabe que nuestras fuerzas no dan para eso. Pero el Espíritu Santo nos recuerda que por su gracia nosotros tenemos ese favor de Dios y su presencia que nos guía todos los días. El Espíritu Santo es quien nos recuerda que el Señor tiene planes de bien para nosotros. Y oiga bien esto: el Espíritu Santo es quien nos recuerda a nosotros que en Cristo tenemos vida eterna, que las cosas de este mundo van a pasar y tal vez tengamos problemas y tal vez nuestra vida acabe pronto acá, pero Él nos recuerda que en Jesús nosotros tenemos la esperanza gloriosa de la vida eterna y que nada ni nadie nos va a separar jamás del Señor, y vamos a estar en su presencia para siempre. Eso es lo que nos recuerda el Espíritu Santo. Por eso necesitamos crecer en esa relación. Siguiente, por favor. ¿Por qué necesitamos crecer en esa relación con el Espíritu Santo? Porque esa relación produce cambios en nuestro interior para vencer nuestra carnalidad. Yo le voy a preguntar aquí: ¿quiénes tienen todavía problemas luchando con su carne? A ver, ¿puede levantar su mano? Bueno, los que no, por favor, oren por mí, porque yo sí tengo ese problema todavía. Es que yo creo que mientras estemos en este tacuche vamos a estar luchando. Pero sabe que Dios en su sabiduría dejó al Espíritu Santo para que habitara en nosotros. Y cuando el Espíritu Santo está en nosotros y Él aumenta en nosotros y podemos escucharle, vamos a poder empezar a mostrar el fruto del Espíritu. Ese cambio que viene desde dentro, no como cosas que tengo que hacer desde fuera, porque eso es lo que exige la religión. La religión dice: no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y entonces viene la pregunta: ¿y hasta dónde puedo llegar? Porque nuestra carne siempre quiere llegar a la orilla, ¿verdad? Le gusta acercarse a la orilla, pero el Espíritu Santo
obra desde dentro de nosotros y Él empieza a producir cambios en nosotros para que nosotros seamos transformados en nuestra manera de pensar, y que cuando vengan las situaciones difíciles, nosotros lo que podemos mostrar es el carácter de Dios, es el fruto del Espíritu. Y cuando vienen las tentaciones, nosotros podemos mostrar el fruto del Espíritu, esa naturaleza que es de Dios, que no es humana, porque la naturaleza humana va a querer siempre volver al pecado, pero la naturaleza de Dios nos va a llamar a la santidad. La naturaleza de Dios va a obrar en nosotros desde dentro. Así que necesitamos esa presencia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué necesitamos crecer en esa relación con el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo nos guía siempre hacia la verdad. Y mire cuánto necesitamos nosotros en este tiempo ser guiados hacia la verdad. La verdad de la palabra de Dios, la verdad de Dios, la verdad que es Cristo. Necesitamos ser conducidos hacia esa verdad, porque hay muchas voces que se están levantando en este tiempo, y hemos ya hasta el cansancio hemos hablado de esto, ¿verdad? Del cuidado que debemos de tener nosotros de lo que escuchamos, porque hay tantas falsas enseñanzas, tantos falsos maestros, falsas interpretaciones, o interpretaciones equivocadas, mejor dicho. Tantas cosas que se están levantando, que lo que nosotros necesitamos hoy es una voz clara, una luz clara que alumbre nuestro camino, y esa es la palabra de Dios. Pero esa palabra es revelada por el Espíritu Santo a nuestro corazón, y es el Espíritu Santo el que nos recuerda las palabras, la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos recuerda. De repente estamos escuchando algo y decimos, pero esto que están diciendo ahí, este predicador está hablando de algo, pero como que no concuerda con la palabra de Dios, como que yo he leído por ahí que la palabra de Dios dice otra cosa. ¿Sabe quién es el que le está diciendo eso? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos recuerda todas estas cosas. Y eso tal vez creo yo que explica por qué mucha gente se deja engañar, porque no tienen esa relación con el Espíritu Santo. Han dejado de escuchar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre nos va a conducir hacia la verdad, a la verdad de la palabra de Dios. Y si nosotros queremos mantenernos en este camino de salvación, tenemos que mantener esa relación estrecha con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a dar a nosotros esa capacidad de discernir los espíritus, discernir lo que hay, discernir las palabras, discernir lo que hay detrás. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Por eso le necesitamos. Y los que estamos aquí, que hemos alcanzado salvación, no podemos olvidar estos principios. Y hay mucho más que podríamos compartir, pero solamente le pido al Señor que podamos llevar esto en nuestro corazón, que realmente nunca olvidemos que esa salvación que recibimos, esa obra maravillosa del Señor, ha sido solo por su gracia, solo por su favor y misericordia. Esos cambios que se pueden ver en nuestra vida ha sido solo por el favor de Dios. No, y como leíamos al principio, no hay ningún mérito en nosotros para todo esto. Todo es obra de Dios y es para su gloria. La conclusión: la salvación es un regalo tan grande y tan valioso que no lo merecíamos, pero no debemos olvidar que es un regalo maravilloso y alabar únicamente a quien nos lo ha dado. Ninguno de nosotros puede decir, yo soy muy bueno y por eso Dios me salvó. Ninguno puede decirlo. Ninguno de nosotros puede decir, yo he permanecido en el camino del Señor porque me he esforzado. Bueno, sí, pero ¿quién nos ha dado esa fuerza? ¿Y quién es el que ha transformado nuestra manera de pensar para que dispongamos nuestro corazón y queramos servir al Señor? Ha sido solamente Él. Y nuevamente toda la gloria y todo el honor es para Él.
Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa